Hola, soy el pastor Marcos Benigno de la iglesia Cita con la Vida Montecristo en Córdoba, Argentina. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de la iglesia. Bienvenidos a este tiempo de reunión que celebramos, que puedas participar en este tiempo de adoración y también una palabra de Dios de edificación que puede cambiar tu vida para siempre. No te desconectes, quédate en nuestro canal, que Dios te va a ministrar y hablar. Dios te bendiga. Ahí donde está, empiece a clamar en esta mañana por su presencia. Te adoramos, Señor. Hoy depositamos todas nuestras cargas, Señor. Hoy depositamos todas nuestras preocupaciones, Padre, a tus pies, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos llenes, Señor. Queremos ser ministrados por ti, por tu presencia, Señor. No anhelamos otra cosa, Señor, que habitar en tu presencia, Señor. Hoy venimos hambrientos, sedientos de ti, Padre.
Dígale, tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor, en esta mañana. Señor, adoramos tu nombre, te damos toda la gloria, toda la honra. Dígale al Señor, Señor, tú eres santo, tú eres digno, tú eres hermoso, Señor. Gracias por este domingo precioso que nos has regalado. Gracias por la vida, porque podemos venir a la iglesia, Señor. Gracias por este día precioso. Adore al Señor por unos segundos. Dígale, Señor, te adora mi vida, te adora mi corazón. Señor, gracias por el privilegio de disfrutar tu presencia. Señor, de la gracia que has depositado en nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Hoy declaramos una mañana gloriosa, hermosa, preciosa. Declaramos, Señor, que nadie volverá a su casa como ha venido a la iglesia. Declaramos que saldremos llenos de tu gloria, sanos, inspirados, Señor, perdonados, con una nueva identidad en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias por esta mañana. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor y decir gracias, Señor, por este domingo que nos has extendido tu misericordia? Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. Bendecimos este domingo y declaramos que la matriz espiritual está abierta sobre esta iglesia y sobre cada familia en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Le damos toda la gloria, Señor. Muchas gracias por este domingo, Señor. Muy buenos días. Que el Señor les bendiga a todos. Buenos días, no le escuché. Que Dios le bendiga. Mira a alguien, dígale, Dios te bendiga. Buenos días. Qué lindo que se ha llenado la iglesia. Solamente algunas sillas vacías. Bienvenidos a todos. Tome su asiento, Pastor Máximo, si puede venir. Vamos así rapidito comenzar para que el pastor tenga libertad. Demos un aplauso al Pastor Máximo de honra en este domingo. Pastor, muchas gracias. Aleluya. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Qué alegría, qué placer estar aquí. Siempre es una alegría, un honor estar en Montecristo en el día del Señor. Así que feliz. ¿Está feliz? ¿Está contento? Puede tener tal vez muchas dificultades por las que esté atravesando. Tal vez vino usted con necesidades, tal vez en la esperanza de encontrar un milagro, y todo eso está bien. Yo le pregunté primero si estaba contento, feliz, porque dice la Biblia: cuán bueno, mirad cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Hay bendición en la casa esta mañana. Hay bendición en la casa. Así que bueno, contento de estar con ustedes. La verdad, una alegría. Veíamos ahí en la oficina que justamente hace un año que había estado por última vez, antes del inicio de la pandemia en el 2020, y siempre bajo las mismas circunstancias, reemplazando, ocupando las vacaciones. Bueno, qué lindo. Mire, tenemos un tiempo limitado. El pastor Marco ahí me ha dado instrucciones específicas. No soy la mejor invitación para reuniones muy cortas. No es mi fuerte, pero vamos a hacer todo lo posible, y lo que no sea posible, la gracia de Dios lo haga. Y la misericordia suya también. Amén. Bueno, pero por eso quiero ir rápido a la palabra del Señor. Si usted me acompaña, por favor, abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 12. Solamente vamos a leer 2 versículos allí, el 1 y el 2, para edificar la enseñanza. Muy bien. ¿Ya lo tiene? Romanos, bueno, ahí lo tiene, si no en pantalla. Romanos capítulo 12, verso 1. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia justamente en Roma: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Diga conmigo, los cuerpos. Diga de nuevo, el cuerpo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Puede repetir, por favor, si no le molesta conmigo, decir culto racional? Muy bien. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta ahí vamos a leer. Tal vez este pasaje resulte para muchos bastante conocido, bastante oído, leído, predicado, y está bien. Pero quiero poner una base antes de esto, porque siempre estamos muy interesados en la cultura en la que vivimos, una cultura de lo pragmático, de lo rápido, de lo práctico. Nos interesa lo práctico, ¿verdad? Vamos a la práctica, pastor, vamos a los hechos. Venimos a la iglesia y preguntamos, bueno, ¿qué tengo que hacer? Dígame lo que hay que hacer y punto. Y creemos que el evangelio trata de eso, de qué tengo que hacer. Me pasa esto, lo otro. Pastor, deme un consejo, ¿qué tengo que hacer? Muchas de las reuniones de consejería pastoral es eso. La gente quiere saber qué hacer. Ando mal en el matrimonio, ¿qué tengo que hacer? Tengo mis hijos, la droga, ¿qué tengo que hacer? Pastor, tengo problema económico, ¿qué debo hacer? Y en la cultura que hoy vivimos esperamos respuestas a eso. ¿Qué tengo que hacer? Dígame lo que hay que hacer. Y cuando venimos a Cristo, venimos a la iglesia, venimos con una cultura similar. Porque el mundo es la cultura de lo pragmático, de lo práctico. Se desecha la teoría y vamos a lo práctico. Paso 1, paso 2, paso 3. Es la receta práctica de la vida. Creemos que la vida se soluciona o los problemas se solucionan con una receta, como cuando vamos al médico. No me hable, doctor, de todo esto. A ver, dígame qué tengo que tomar. Punto. ¿Cada cuántas horas lo tengo que tomar? ¿Qué tratamiento tengo que hacer? Y lo hago y se terminó. Si esto me va a curar, bueno, listo, lo hacemos. Entonces, esa misma cultura, ¿verdad que somos así? Queremos lo práctico, no tanta palabra, no tanta teoría y más lo práctico. 1, 2, 3. La pregunta, ¿eso es compatible con la cultura del reino? Déjeme responderle, de ninguna manera. Ese pensamiento es el pensamiento del mundo. Estoy hablando de una cultura del mundo. Ahora, lo que estamos leyendo en el verso 2 es cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Si me permite leer el verso 2 en otra versión, la palabra de Dios para todos, el mismo verso 2 de Romanos 12, dice el apóstol Pablo, no vivan según el modelo de este mundo. Otra versión dice, no se amolden al criterio y al pensamiento de este mundo. Dice, mejor dejen que Dios cambie su vida. Ahora, Dios la va a cambiar. ¿Cuánto quieren que Dios cambie su vida? Levante su mano. Creo que para eso hemos venido, ¿no? Si no necesitáramos un cambio, no habríamos venido a la iglesia. O sea, al menos consciente o inconscientemente algo dentro nuestro nos dice que hay cosas que tienen que cambiar en nosotros. Hay cosas que tienen que cambiar en casa. Hay cosas que tienen que cambiar en las formas, tal vez. Y venimos a la iglesia con esa necesidad. Ahora, Pablo dice, no se amolden al mundo de hoy con sus criterios, con sus valores, con sus prioridades, con sus principios. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Diga conmigo, manera de pensar. Y sigue diciendo, así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes. Y también lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Él. Si nosotros, queridos hermanos, no buscamos por la gracia de Dios desechar ese pensamiento, que no es tan malo ser práctico en la vida, hay cosas que necesitan practicidad.
que no hay que tener tanta teoría, sino practicidad. Pero hay cosas que por lo delicadas que son, tenemos que entender que lo práctico puede venir luego de ser renovados en otra área de nuestra vida. Cuando yo estoy leyendo acá el capítulo 12 del libro de Romanos, la carta a los Romanos tiene 16 capítulos, no es tan extensa, tiene 16 capítulos, y recién a partir de este capítulo, del capítulo 12, Pablo va a dar una serie de instrucciones para la vida cristiana. Él va a dar una serie de exhortaciones a la vida cristiana. A partir, solamente en este capítulo 12 de Romanos, hay 20 instrucciones prácticas de la vida cristiana. Sin embargo, en los 11 capítulos previos, solamente hay 3 instrucciones prácticas de la vida cristiana. Por eso cuando Pablo empieza este capítulo, empieza con una conjunción. Vuelvo al verso número 1. Dice, así que. Diga conmigo, así que. Esta conjunción es un nexo entre lo que va a venir a partir de ahora, lo que Pablo va a enseñar a partir de ahora, y lo que él viene enseñando en los 11 capítulos anteriores. Hay versiones que traducen así que esta conjunción como por consiguiente. Otra dice, en virtud de esto. Es decir, que lo que Pablo va a hablar ahora no tiene ningún beneficio para aquellos que no entiendan lo que él habló antes. ¿Me va siguiendo el pensamiento? Es por eso, hermano, y acá te voy a dar una respuesta en la vida. ¿Por qué hay tantas cosas que a mucha gente no le funciona? Por más que le dicen, haga esto, esto y esto, intentarán hacerlo, intentarán cambiar. Yo he escuchado a mucha gente que viniendo a una consejería dice, yo pastor trato de ser bueno, yo traté de cambiar, yo estoy tratando de ser un mejor hombre, tratando de ser un mejor esposo, estoy tratando de ser un mejor padre, estoy tratando de ser una mejor persona, y me esfuerzo, pastor, y le pongo ganas. Quiero ser mejor en todo lo que hago. Estoy tratando de ser un buen cristiano. ¿Cuál es el resultado de eso? Más tarde o más temprano se va a chocar contra algo. Frustración, tristeza. Y se va a dar cuenta que todo lo que está tratando de hacer no lo va a poder lograr. Va a querer ser una mejor persona y no va a poder. Va a querer ser un mejor marido y no va a poder. Va a querer ser un mejor padre, un mejor hombre, una mejor mujer. Mire, y no lo va a alcanzar. Le va a poner ganas, lo va a intentar con todas sus fuerzas, en esa receta del 1, 2, 3, 4 y todos los pasos de la vida para llegar a hacerlo, porque el mundo tiene esos valores y el mundo tiene esa cultura de pensamiento. El problema es que con el tiempo te funciona un día, te funciona 2, 3, tal vez una semana, tal vez un mes, y te agota. Pero todo parece que va sobre rieles, todo parece que va cambiando. Cuando algo sucede, algo se interpone en el camino y nos frustra el destino al que queríamos llegar. Y esa frustración nos abate, nos tira abajo, nos damos cuenta y tal vez con ganas nos volvemos a levantar con entusiasmo y empezamos de nuevo. Hasta que nos encontramos otro cierre en el camino. Eso nos vuelve a abatir, nos vuelve a frustrar y ya nos empezamos a preguntar cosas. ¿Qué es lo que no funciona? Y por supuesto, eso le empieza a dar lugar al diablo, que es el especialista en llegar en momentos claves en nuestra vida. Cuando nos hemos chocado contra algo y todavía nos está doliendo el golpe, es especialista para decirnos a nosotros lo que pasa lo que pasa. ¿Viste que no podés? ¿Viste que no va a llegar? ¿Viste que Dios no está con vos? ¿Viste que el Espíritu Santo no sé qué? ¿Viste que esto? No serví. Nunca lo lograrás. Y eso uno lo va comprobando. Ahora, hermanos, ¿cuál es el punto entonces aquí?
El punto es que cuando nosotros iniciamos la vida cristiana, la iniciamos de manera equivocada. La mayoría de la gente inicia la vida cristiana llegando a la iglesia en un estado de desesperación por alguna circunstancia en tu vida y buscando la receta. Como cuando va al médico. Me duele acá, me duele allá, tengo esto. Doctor, ¿qué tengo? Esta enfermedad. Tome esto y se soluciona el problema. Y venga a verme dentro de 3 meses. O vamos a iniciar este tratamiento. Con ese pensamiento venimos a la iglesia. Y ahí nos damos cuenta que la receta del 1, 2, 3 de los pasos prácticos funciona para el comienzo, mientras todo va bien y va con mi entusiasmo. Pero cuando pasa el tiempo y en ese tiempo no veo rápidamente lo que quiero ver o la consecuencia de mi acción, la persona se empieza a desinflar hasta que pierde el entusiasmo, pierde las fuerzas. Y algunos se levantan, pero otros no se levantan más. Y dicen, bueno, no vale la pena. Lo intenté. Intenté ser cristiano también. Intenté con la iglesia. Yo intenté con Dios. Le di una oportunidad a Dios, pero sigo igual. Ahora, pregúnteme, ¿qué es lo que pasa entonces, pastor? Pregúnteme, por favor. ¿Qué es lo que pasa, pastor? Le voy a explicar lo que pasa. Todo comienza cuando entramos con el pensamiento incorrecto. Ese pensamiento de pastor, mire, no hablemos tanto, ¿para qué hacemos cultos tan largos? Digan, 5 minutos tenemos que terminar esto, 1, 2, 3 y nos vamos a casa. Pero en el evangelio no funciona así. Cuando Pablo empieza a escribir este capítulo 12, bueno, Pablo no escribió por capítulos, pero los que dividieron la Biblia en capítulos y versículos, bueno, entendieron que acá había una bisagra. Acá se cerraba algo y se necesitaba una conjunción para lo que venía después. Porque Pablo en los últimos, estos 12, 13, 14, 15, 16, 5 capítulos últimos de esta carta a los romanos, va a dar las directrices prácticas de la vida cristiana. Pero nosotros tenemos que entender que para poder llevar a cabo esas directrices de la vida cristiana, Pablo no era tonto. Él tuvo que explicar durante 11 capítulos cuál era el verdadero problema. Y ahí es donde nos encontramos con la traba. ¿Cuál es el verdadero problema entonces en la cultura de hoy? Por eso en el capítulo 2, en el versículo 2, dice, ustedes tienen que ser renovados en vuestro pensamiento, porque con el pensamiento con el que venimos del mundo, en la iglesia no vamos a encontrar absolutamente nada, más que lo mismo que nos encontramos en el mundo. Por eso dejen renovar su mente, su pensamiento, dice el apóstol Pablo, para que puedan comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Y esta palabra comprobar se puede traducir también como experimentar. Y mire, uno de los grandes problemas que hay en la iglesia del Señor entre los creyentes, no voy a utilizar la palabra cristianos, voy a utilizar la palabra creyentes, porque no son sinónimos una cosa de la otra. Uno de los grandes problemas de los creyentes es este problema de cuál es la voluntad de Dios. Así hay mucha gente que te pregunta, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces siempre estamos esperando que a través de alguien, de un profeta que venga a hablarnos de parte de Dios, nos revele esa voluntad. Déjeme decirle algo, por eso se frustra mucha gente también, porque la voluntad de Dios no se va a revelar de esa manera. Sí puede venir un profeta, un gran ungido en sabiduría y te puede decir alguna palabra. Ahora, la voluntad de Dios no se revela de esa manera. Porque cuando a usted le dicen algo así, algo en tu corazón, en tu espíritu, no va a tener paz. Porque la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios no es algo que se aprende. La voluntad de Dios es algo que se experimenta, es algo que se comprueba. Es algo en lo que se está. Y si uno tiene ese tormento, porque atormenta a mucha gente, ¿estaré en la voluntad de Dios? ¿Será voluntad de Dios esto que voy a hacer? ¿Será voluntad de Dios aquello? ¿Me voy a casar? ¿Será voluntad de Dios? ¿Voy a cambiar de trabajo? ¿Será voluntad de Dios? A ver, voy a ir a visitar a mi suegra. ¿Será voluntad de Dios?
Voy a comprar un auto. ¿Será voluntad de Dios? Es más, algunos dicen, este domingo voy a ir a la iglesia. ¿Será voluntad de Dios? Hay muchos que creyeron que no era la voluntad de Dios y si no estarían. Ahora, ¿por qué ese tormento? Vuelvo a decirte, porque la voluntad de Dios no es algo que alguien particularmente para tu vida, me refiero, no la voluntad general de Dios para su pueblo, su iglesia, pero particularmente para tu vida. La voluntad de Dios no es algo que alguien te lo vaya a decir. Sí, cambie el auto, sí, visite a su suegra, sí, cásese con fulano, sí, haga lo otro porque es de Dios. Eso no es parte del evangelio. Pastor, dígame, ¿será de Dios esto? No le pida eso al pastor. Porque el pastor tal vez analizándolo fríamente, 2 más 2, a ver qué da. Bueno, sí, hermano, te dirá, no, tenga cuidado. No le ponga esa carga a un pastor. Que le diga a usted si esto es de Dios o no es de Dios. Eso es algo que usted tiene que comprobar. Usted lo tiene que experimentar. Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo experimento, pastor? Por eso Pablo dice, así que. Esta conjunción, por consiguiente, Pablo durante 11 capítulos previos a esta cita que acabamos de leer, Pablo está dando el diagnóstico de la humanidad. Usted tendría que leer y saber muy bien la carta a los romanos. Pablo empieza hablando, obviamente no vamos a leer, léalo en casa, 11 capítulos, pero Pablo empieza hablando con la culpabilidad del hombre. Pablo empieza hablando que el hombre es culpable delante de Dios. El hombre no es una víctima. El hombre es culpable, total y completamente culpable delante de Dios por causa del pecado. Y la Biblia dice, la paga del pecado es... O sea, ese es el diagnóstico. Nosotros nacemos en la naturaleza del pecado. Nosotros tenemos un formato, un software que nos va a llevar durante toda nuestra vida a andar en pecado y en tinieblas. No importa todo lo que querramos hacer bueno, no dejará de ser pecado delante de Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo concilia eso cuando alguien te dice, bueno, usted declare que Jesucristo es Señor y usted será salvo? ¿Cómo concilia eso? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Él mismo dice, muchos me dirán en aquel día. Escuchen lo que va a exponer mucha gente en el día que el Señor vuelve y nos encontremos con Él. Va a haber muchos, van a ser ministros, líderes, discípulos, lógicamente. No está hablando de incrédulos. Van a ser líderes cristianos, van a ser pastores, apóstoles, profetas, van a ser exorcistas, van a ser, evangelistas, que van a ser de toda esa clase de gente. Va a haber creyentes de todo tipo y me dirán en ese día, Señor, Señor. Ahora, porque nos cae el Señor de la boca. Señor, Señor, en tu nombre acaso no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no hicimos esto y aquello. O sea, gente que tenía dones, gente que tenía talentos, gente que nosotros podríamos catalogar de ungidos, usados por Dios. Sin embargo, Jesús dice, ese día me van a exponer todo su currículum de liderazgo cristiano y de ministerio. ¿No abrimos tantas iglesias en tu nombre? ¿No predicamos a tantas multitudes? ¿No hicimos tantos congresos? ¿No hicimos tantos institutos y estudios? ¿Y no servimos a la gente en esto, en lo otro? ¿No abrimos comedor y repartimos bienes a los pobres? ¿Acaso? Porque claro, no se les dejará entrar en el reino, por eso van a protestar. Decir, pero ¿cómo es? ¿Saben quién soy yo? Yo hice esto y esto. Yo soy un siervo del Señor. Pero yo les diré, dice Jesús en ese día, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O sea, por eso, hermano, si nosotros vamos desde una mentalidad cerrada, obcecada en el hecho, bueno, yo tengo que decir esto, confesar esto, declarar esto, proclamar esto y profetizar esto y van a suceder las cosas, te habrás dado cuenta que no suceden. Te habrás dado cuenta ya hace tiempo que no suceden. Tóquese acá, decir, acá tengo un problema hoy, pero hoy en 10 minutos más me lo tienen que sacar porque si no.
¿Usted me va siguiendo? O sea, yo yo no quiero aguarle el domingo, pero tampoco, tengo que decirlo de esta manera, tampoco vengo a empatizar. No es mi papel ni mi función. Mi función es predicar el Evangelio. Pablo hace un diagnóstico correcto de la humanidad. El hombre está perdido, el hombre está en pecado. Su naturaleza está caída y es imposible para él salvarse por sí mismo. Entonces empieza a hablar de los gloriosos resultados de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. De la justificación, de la santificación, cómo el hombre está separado, apartado de la gloria de Dios para siempre, cómo el hombre por naturaleza es hijo de ira y está en condenación desde que nace. Porque por un hombre el pecado entró. Y todos recibimos esa naturaleza. Y tenemos otro concepto más que está equivocado. Pastor, ¿por qué me dice todo esto? Si yo soy bueno. Eso es lo que yo creía antes de llegar a la iglesia. Yo soy un buen tipo, decía. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. No soy perfecto, pero no soy malo. Yo no le hago daño a nadie, no tengo vicios. Ahí trato de ser educado, respetuoso, honesto en mi vida. No soy tramposo, ladrón, no soy adúltero, fornicario. O sea, yo soy bueno. ¿Para qué necesito yo? La iglesia, la religión y lo que sea. Pero cuando yo llegué a Cristo, un 27 de agosto de 1995, la iglesia Cita con la Vida, y no fui porque necesitara algo, fui por otra razón. Ese día yo me encontré con mi propio pecado y cómo el hecho de que yo me veía a mí mismo de una manera y Dios me veía de otra completamente diferente. Porque acá está el concepto del hombre y el concepto psicológico que se maneja hoy. El hombre es bueno. Las circunstancias, el entorno, la cultura, el gobierno y no sé qué cosa le hacen estas cosas. Entonces se transforma en una víctima. Eso no es lo que dice la Biblia. Es víctima del capitalismo, es víctima del gobierno, es víctima de la sociedad, es víctima de esto, es víctima de lo otro, por el lugar donde nació, porque tiene padre o porque no lo tiene, porque le dieron trabajo, porque no le dieron, etcétera, etcétera. Todo víctima. Pablo y el Evangelio no dice que somos víctimas, dice que somos culpables. Y eso ya es un cambio muy grande en nuestro pensamiento. Pablo entonces diagnostica el problema del hombre por causa del pecado y la consecuencia de ese pecado, que él está destituido de la gloria de Dios y bajo la ira y condenación que él merece, para describir entonces el glorioso plan de salvación por el cual, a través de Cristo Jesús, quien se hizo hombre, tomó naturaleza de hombre, se hizo siervo y en obediencia al Padre entregó su vida en la cruz del Calvario para que por su sangre nuestros pecados fuesen limpiados, de manera que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si todos entendemos que venimos a Cristo buscando la vida eterna, entendemos entonces que no la teníamos, y no la teníamos porque no la merecíamos. Nuestro pecado nos había llevado a la condenación. Alguien lo definió como el pecado es como una enfermedad, y no una enfermedad, sino una enfermedad terminal. El hombre está condenado a morir. La tasa de mortalidad en el mundo es del 100%. Todos han de morir. Hace tiempo los científicos vienen buscando reducir la tasa de mortalidad. Siempre ha sido la misma, desde el comienzo de la humanidad, y seguirá siendo la misma. 100%, todos hemos de morir, más tarde o más temprano. El tema es, ¿dónde pasaremos la eternidad? El tema del Evangelio es, ¿dónde pasaremos la eternidad? Y eso lleva a todos nuestros problemas terrenales a un plano ínfimo, en función del problema más grande que tenemos. El hombre debe solucionar el problema de justicia que tiene con Dios. Por eso la Biblia nos habla de la justicia de Dios. Dios es justo. Diga conmigo, Dios es justo. A mí me enseñó que Dios es amor, amor, amor. Sí, es verdad.
Pero antes de eso la Biblia enseña que Dios es justo y enseña que Dios es santo, para decir después que Dios es amor. Claro que es amor. Ahora, mire usted que Dios puede expresar misericordia. El plan de salvación es que Dios puede perdonar a una multitud de pecadores sin por ello comprometer ni un ápice su justicia. Dios puede, repito, perdonar a una multitud de pecadores sin por ello comprometer ni un ápice su justicia, sin dejar de ser justo. Porque la paga del pecado es muerte. Y la Biblia es muy enfática en esto y es muy clara en esto. Eso es justo delante de Dios, que el pecador muera por su pecado. Eso es justo. Nadie puede decir por eso que Dios es malo. Dios es justo. Ahora, el hecho del plan del Evangelio expresado por Cristo Jesús, y donde a través de Cristo Jesús ese regalo de salvación por gracia viene a nosotros, los cuales podemos tomarlo y abrazarlo por medio de la fe, es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Por eso, si usted viene a la iglesia con la mentalidad de que Dios le debe algo, no vengo para que Dios me dé esto, como si fuera obligación de Dios hacerlo. Eso da la pauta de que esa persona no está en el Evangelio. Por tanto, tengo que decirlo, hermano, esa persona no se ha convertido. Tiene el pensamiento del mundo, el cual trae a la iglesia y se siente beneficiario del poder de alguien superior que solamente puede darle y hacer aquello que él por él mismo no puede hacer. No tengo trabajo, no puedo conseguir trabajo. Voy a la iglesia, Dios me va a dar trabajo. Ya que yo no puedo. Fui al médico, tengo una enfermedad, los medicamentos no funcionan, el tratamiento no anda. Voy a la iglesia, Dios me va a sanar. Hermano, y no estoy diciendo que Dios nos sane, restaure, prospere, bendiga, nos levante. No, claro que sí. ¿Cuántos creen eso? Yo soy predicador que Dios hace milagros. Yo no vine a hablar en contra de los milagros, todo lo contrario. Vine a hablarte del milagro más importante, que es nuestra transformación como persona, por el poder del Evangelio. Por eso Pablo dice en el capítulo 11, así que, por consiguiente, en virtud de todo esto que ha sido enseñado antes, ahora sí les ruego por las misericordias de Dios. Porque hasta que el hombre, mire, hasta que el Evangelio no se nos hace carne y nuestro entendimiento se abre por la gracia de Dios al Evangelio, no hay cambio posible. No importa que yo le dé el paso 1, paso 2, paso 3, no hay cambio para el hombre. El Evangelio tiene que transformar primero. Ahora, ¿cómo va a transformar el Evangelio si yo no me enfoco en el Evangelio? Y ese es el problema en muchas iglesias de muchos predicadores. Se enfocan más en las necesidades de las personas, las necesidades terrenales de las personas, que en el verdadero problema que tienen las personas, que es el pecado. Se enfocan más en el beneficio a obtener, porque alguien venga, me imponga las manos, me profetice, me unja, me ore y todo ese tipo de cosas, que en el poder del Evangelio. Por eso Pablo dice, y algo que repetimos mucho pero pocos experimentan: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, el Evangelio no es que Cristo sana. Por si hay algunos que entienden un evangelio que está pervertido. El Evangelio no es que Cristo sana. El Evangelio no es que Cristo echa demonios. El Evangelio no es que Cristo restaura el matrimonio. El Evangelio es que nosotros estábamos en pecado, condenados eternamente bajo la ira de Dios por causa de nuestro pecado, del cual somos absolutamente culpables. Pero Dios, en su justicia y su misericordia, proveyó un recurso por el cual nosotros tuviéramos salvación. Eso lo hace a Él misericordioso y grandiosamente bueno, pero le hace seguir siendo absolutamente justo. ¿Me está entendiendo? Y ahí es donde está la figura de Cristo. Él vino a entregarse por nosotros.
Él vino a derramar su sangre por los que Él llamó y escogió. Y esas son las misericordias. Por eso vuelvo a esto. Pablo dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Y esto no es un pedido agónico del apóstol: por favor, hermanos, sean buenos. No, nosotros tenemos que entenderlo como un mandamiento de Dios. Que Pablo lo diga de esta forma, en lugar de decir les mando, les diga: les ruego, queridos hermanos míos, por las misericordias. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Todas aquellas que han sido expuestas tan maravillosamente en 11 capítulos. Pero acá es donde vuelvo al problema del inicio, y lamentablemente tengo que terminar, y el mensaje me va a quedar sumamente incompleto. Por eso yo como me resisto a predicar en reuniones tan comprimidas, porque no puede terminar una idea y yo no tengo la capacidad para eso. Volvemos al problema del inicio. Volvemos al problema del inicio. Ese problema cultural de mentalidad. Dígame lo que tengo que hacer. Como si pudiéramos hacerlo. Como si pudiéramos llevarlo a la práctica. No hace falta que yo lea lo que él sigue diciendo: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. El problema es que muchas veces a esto que le llamamos culto es algo totalmente incoherente, porque no es gente que viene a presentar, sino es gente que viene a pedir. Y es todo lo contrario al evangelio, todo lo contrario a una vida dedicada a Dios. O sea, usted necesita algo, yo también tengo necesidades. Usted tendría un largo listado de peticiones para su vida. Créame que yo también. Pero el evangelio no es eso. El evangelio no es pide que Dios le va a dar. El evangelio es que por el entendimiento del mismo evangelio, es decir, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para nuestra justificación y después la obra del Espíritu Santo para nuestra santificación, nosotros ahora no somos aquellos que venimos a la iglesia como quien va a un despacho y golpea el mostrador pidiendo que lo atiendan, sino el adorador que viene a la iglesia de cuerpo presente. Que también hoy se espiritualiza mucho. No, pastor, yo no voy a la iglesia, pero yo estoy en el espíritu. No, hermano, nosotros no somos espiritistas. Es poniendo el cuerpo, hay que traer el cuerpo. Porque tus oídos necesitan oír el evangelio, tus labios necesitan alabar a Dios, porque el cuerpo, a través del cuerpo expresamos lo que somos y lo que hacemos. Y cuando venimos a la iglesia, no venimos a la iglesia a adorar a Dios, o mejor dicho, venimos a la iglesia a adorar a Dios, pero más preciso en la vida cristiana, es decir, yo vengo a la iglesia a continuar adorando a Dios, porque se supone que esta mañana cuando me levanté y mientras me estaba afeitando y pegando un baño, estaba adorando al Señor. Y cuando salgamos de acá y vayamos a la casa y nos sentemos a comer y demos gracias, vamos a estar adorando al Señor. Por eso la Biblia dice: sea que sea lo que comáis o lo que bebáis o todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y eso es ser un adorador. No, adorador no se va para una plataforma y dice: fulano de tal es adorador porque graba discos. Hermano, yo he escuchado gente que canta lindo y ha grabado muchos discos, pero nada tiene de adorador, aunque deslumbras a las multitudes emocionalmente. Porque no se trata de tener dones. Ser adorador no es cantar bonito o hablar lindas palabras delante del Señor. La adoración es lo que uno es, no es lo que uno hace de tanto en tanto. Y esa adoración es constante, es continua, es 24/7. Pablo la describe como presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Contrario a los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran con víctima muerta. A nosotros Dios nos pide ser un sacrificio vivo. Es decir, cada paso que damos, cada vez que respiramos, cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos, sea lo que sea que nosotros estemos haciendo, nosotros estamos adorando al Señor. Pero para eso tiene que haber un entendimiento del evangelio, porque si no, nuestro culto no va a ser un culto racional, va a ser un culto incoherente, irracional. En el griego la palabra culto es latría,
De ahí viene la palabra idolatría, adorar ídolos. El culto o la veneración a los ídolos, esa es la idolatría. Pablo usa la palabra latría, pero le agrega una más, dice racional. En el griego es lógicos. ¿De dónde viene lógicamente la palabra lógico? No, son todos locos los que se reúnen ahí. Para ellos es locura. Por eso Pablo dice, para el que está afuera es locura el evangelio. Para nosotros es lo más lógico, porque tiene razón de ser. Lo que no tiene razón de ser, y donde la gente del mundo muchas veces denosta la iglesia, es porque ve gente comportándose de una manera dentro de la iglesia, viene a la iglesia, pone en cara de circunstancias y adora al Señor. El problema es que afuera ya no están adorando nada. Y no es que usted tiene que andar por las esquinas mientras espera el colectivo así hablando en lengua. Creo que usted lo entiende. El hecho de parar el colectivo ya es adoración para un hijo de Dios. Por eso, si usted quiere saber, pastor, ¿cómo sé entonces lo que voy a hacer en mi vida? Si es bueno, agradable a Dios y es santo. Hágase una simple pregunta. ¿Esto que estoy por hacer ahora, lo puedo hacer en el nombre del Señor y para la gloria del Señor? Pablo habla de la comida y bebida. Mire, que no estoy hablando yo en ningún momento. Dije, haga el devocional, póngase a interceder, ayunar y ahora metido ahí encerrado en su habitación. En ningún momento dije eso. Ni la Biblia tampoco lo dice. Dice, sea que comamos, bebamos, lo que sea que comamos y lo que sea que hagamos, hagámoslo todo para la gloria del Señor. Entonces usted pregúntese, estoy por fumar este cigarrillo, ¿en el nombre del Señor lo podría hacer? Estoy por meterme esta droga, ¿lo puedo hacer en el nombre del Señor? A ver, estoy por ser grosero con mi esposa, ¿lo puedo hacer para la gloria de Dios? Y conforme a su respuesta, usted va a saber lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero eso no se cura. No es que el domingo se le pone una bendita, como una curita a todo lo malo que hemos hecho durante la semana. Porque no es que el Señor viene, bueno, le pongo una curita, porque está herido, pobre. No. Cuando entro a la iglesia, mi primera actitud de adoración es el arrepentimiento. Derramar mi corazón delante de Dios. Pero donde tiene que estar el cuerpo también. Cuerpo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, resumo. Si yo no tengo la base correcta, porque por mi cultura yo me niego o creo que es perder el tiempo, porque tal vez a quien predique esas cosas, los primeros 11 capítulos, la gente dice, no, es muy religioso este es muy religioso. Y el diablo ha hecho bien ese trabajo. No, a ver, cool, a ver, ¿qué tengo que hacer para prosperar? Y da la ofrenda, y da el diezmo, y Dios reprende al devorador, va a abrir la ventana. Qué fácil que es decirlo así. Si así llegara a ser, qué lindo, todo lo haríamos. Ahora, no es la motivación para hacerlo. Porque si bien es correcto lo que dice la Biblia, usted no puede tomar ese pasaje para aislarlo de todo lo demás y aplicarlo a su vida como usted quiere y cuando usted quiere. ¿Verdad? La Biblia no se maneja de esa manera. No es tomar del estante, saco un versículo, a ver, que uno que me guste mucho y lo declaro, lo proclamo, lo repito, me lo escribo en las paredes, le hago un cuadrito y me va a funcionar por eso. Eso no es más que el puro fetichismo de lo mismo que tiene el mundo. En lugar de poner una herradura y una ritra de ajo y una escoba atrás de la puerta, hay creyentes que ponen versículos y cuadritos por toda la casa. Mejor poner cuadritos que poner ajo, por supuesto. Pero si creen que eso los va a proteger de algo o librar de algo, están equivocados como creer que la herradura o la escoba atrás de la puerta va a ahuyentar a tu suegra. No sé. Si usted cree eso, hermano, deje de creer eso. Eso no es más que paganismo del más barato. Lo mismo pasa con los versículos. Ay, yo declaro esto, proclamo esto, grito esto, anuncio esto, confieso esto, profetizo esto. No es que no haya poder en el hablar. Claro que hay poder en lo que confiesa. Claro, no digo que no hay poder en lo que proclama. Por supuesto que sí. La Biblia me enseña eso. Ahora, no hay poder en absoluto, aunque yo haga eso, si la base de mi vida no es el Evangelio de Jesucristo. Por eso Jesús enseñó estas palabras. ¿A qué compararé? Al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, ríos, tormentas, golpearon contra la casa y no cayó. Mas aquel que escucha mi palabra y no la pone por obra, le compararé al hombre insensato que edificó su casa
sobre la arena. Vinieron los mismos ríos, los mismos vientos, las mismas tempestades, golpearon contra la casa y fue grande su ruina. ¿Cuál era el punto? El punto es el cimiento. La pregunta es, ¿cuál es el cimiento? No me diga nada, porque yo sé que algunos tal vez me vayan a decir, la fe es el cimiento. No, incorrecto. Usted mira, no, porque Cristo es el cimiento de mi vida. Tampoco, es incorrecto. El tema es qué es lo que la mayoría confiesa. ¿Pero por qué lo confiesan así? Por ignorancia. Porque el cimiento de nuestra vida es la palabra de Dios. El que oye mi palabra, me oye mi palabra, es la palabra. Por eso en este 2021, si usted quiere hacer algo bueno y quiere formar un hábito bueno, usted transfórmese en un estudioso de la palabra más que un simple lector. Y eso hágalo a diario. Y tome de eso un hábito hasta que sea el hábito sin el cual usted no pueda vivir un solo día. Y yo le puedo asegurar que tus listados de peticiones se van a ir achicando cada vez más hasta desaparecer por completo. Porque lo que Pablo está diciendo en este pasaje es: hermanos, les ruego por las misericordias del Señor. No con una amenaza, mire que si no lo hace se vaya al infierno. No es la base que Pablo pone, aunque eso va a ser cierto. No es la base. Les ruego por las misericordias. ¿Cuáles misericordias, pastor? Tienen que despertar en mí la motivación de entregarme y dedicarme completamente a Dios, sino las misericordias de Dios. ¿Cuáles? Aquellas que tan maravillosamente fueron expuestas en los 11 capítulos previos. Entonces es algo más que repetir una frase. Es el conocimiento. El hecho que hayamos despertado hoy, abierto los ojos, nos hayamos levantado y venimos a la iglesia es motivo suficiente para darle a Dios y exaltarle por la grandeza de sus misericordias. Y ahora que termino, también es misericordia de Dios. ¿Me entiende? Por eso es la base. Por eso hay gente cuando te habla de muchos problemas, dígame lo que tengo que hacer. Yo primero tengo que decir, hermano, pare, no es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es la base de tu vida? No, yo creo en el Señor. Yo le abrí mi corazón a Jesús. Está bien, qué lindo, pero ¿cuál es la base de tu vida? Es que yo creo que Él hace milagros. Sí, yo también, pero ¿cuál es el cimiento de tu vida? Bueno, eso, no, está mal, eso no es un cimiento. Eso es cómo somos edificados. El cimiento es la palabra. Porque si fuera tan fácil, no tendríamos una Biblia del tamaño que tenemos. Y ni Cristo, ni los apóstoles, ni la predicación que Él encargó a los discípulos a hacer hasta lo último de la tierra llevaría tanto tiempo. En 5 minutos tendría que solucionarse. Cree en el Señor y nada más. Bueno, pero no somos salvos por creer en el Señor. Claro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice tu palabra. La pregunta es, ¿qué es creer? ¿Y qué es confiar? ¿Cómo puedes creer en quien no conoces? ¿Cómo puedes confiar en quien no conoces? Hermanos, si nosotros a duras penas podemos sujetarnos, obedecer, ser leales a una persona que vemos, ¿cómo pretende usted que eso pueda hacerse con alguien que no vemos en absoluto? Por eso, lo que mucha gente, acá en Montecristo no pasa, pero lo que mucha gente le llama fe, no es fe. Yo en un momento de mi vida, hace años atrás, después de años en el camino del Señor, me tuve que replantear si lo que yo tenía era fe en realidad. El hombre por naturaleza necesita confiar en algo. Por eso va a los brujos, que le tienen las cartas, que le lean la mano, la bola de cristal. Ahí le atrae esas cosas sobrenaturales. Ahora, que eso represente fe es otra cosa. Pero son 2 puntos que están absolutamente distantes el uno del otro. No puede haber fe genuina sin el conocimiento cabal y completo del Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando alguien viene a preguntarme, pastor, ¿qué tengo que hacer? Mire, no se trata de lo que tengo que hacer. ¿Usted cree en el Señor? Sí, barro. ¿Cuál es el cimiento de tu vida? Entonces, bueno, eso. No. Lee la Biblia usted. Bueno, no, verdad que no tengo tiempo, pastor. Yo el domingo voy a la iglesia y escucho, veo por YouTube y todo. No, hermano, lo siento, no es así. No es así.
No funciona el evangelio de esa manera. Nunca vas a comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No vamos a poder experimentar, nos vamos a atormentar día tras día preguntándome, ¿será de Dios esto? ¿Será la voluntad de Dios? Porque algo nos pone a nosotros esa inquietud por dentro. Pero cuando está la palabra, cuando está la palabra, la obra de Cristo. Por eso, en la parábola del sembrador, cuando Jesús le enseña la parábola del sembrador, San Marcos 4, San Mateo capítulo 13, y le dice a los discípulos, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, una semilla cayó junto al camino, en los espinos, en los pedregales, y otra en buena tierra. Cuando los discípulos le preguntan, maestro, explícanos la parábola, porque no entendemos. Bueno, a ustedes sí les voy a dar entendimiento, dijo Jesús. Esto es así, la semilla, el sembrador, ¿quién es? Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y sucede que cuando esa semilla cae en un corazón, en una persona que se compara a la banquina del camino, endurecido, y no la entiende a la palabra, viene el malo y roba la semilla. Y todo el trabajo del sembrador se hace infructuoso. Por eso quien representa, la persona que representa a la semilla que cayó junto al camino, se va a perder. Porque lo que uno no entiende rápidamente lo desecha. Rápidamente se le va, lo olvida porque no lo entiende. Por eso la Biblia nos habla de revelación. Ahora, la revelación no es algo que venga porque el pastor te toque. No, porque el pastor Marco tiene una unción, él habla y me viene una revelación. Puede tener revelación él cuando habla. El problema es que esa revelación llegue a nosotros. Voy a escuchar a alguien que tenga revelación. Sí, voy a escuchar al pastor Marco. Si el pastor Marco tiene revelación, el problema es que lo tenga la gente. Y porque alguien le diga la revelación que yo recibí por revelación y se la transmita a usted, no quiere decir que eso le sea revelado a usted. Porque comprobar eso va a depender de usted, en dónde está edificada su vida. Si esa es la palabra de Dios, tarde o temprano, esa revelación va a venir. Y usted va a entender. Y cuando entienda, va a ser como la semilla que cayó en buena tierra, que dice, pero aquel que oye mi palabra y la entiende. Y esto no es porque es más inteligente, intelectualmente mejor preparado, tiene más educación, tiene más títulos de grado. No es por eso, no es ese entendimiento. Porque si no, con esto dejaríamos fuera un montón de gente. No pasa por ahí. No es excusa que usted diga, no, yo no entiendo, pastor, porque no fui a la escuela, porque no me enseñaron, porque no sé, no aprendí, yo viví en el campo y no sé nada. No es la excusa. No es la excusa. No es revelación que uno lee en un libro y si no tuve oportunidad de comprar libro en mi vida, entonces me quedo sin nada. No pasa por ahí. Eso no puede ser excusa en la vida espiritual. Pero cuando la recibe y la entiende, ese es entonces el que da fruto. Y en la vida cristiana, lo único que glorifica a Dios es dar fruto. ¿Me entiende?